Historia de la ingeniería. Ingeniería egipcia. Los elementos fundamentales de la ingeniería en ese entonces eran las creencias religiosas contemporáneas de que para poder disfrutar de la eternidad era necesario conservar intacto el cadáver de un individuo, el suministro casi ilimitado de la mano de obra de esclavos, la actitud paciente de quienes controlaban los recursos de entonces. Los egipcios realizaron algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Memphis, fundada alrededor de 3050 años antes de Cristo por el primer faraón de Egipto, Menes. Tiempo después de construir el muro, Khnofra, arquitecto real de Memphis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep. Los historiadores lo consideran como el primer ingeniero conocido. Algunas de las maravillas más asombrosas de Egipto están diseñadas para que nunca puedan verse. Este es el Valle de los Reyes. Cada puerta cortada en la piedra es la entrada a un mundo subterráneo. Un lugar donde durante más de 400 años se construyeron las tumbas de los faraones. Miles de años después de la era de la Gran Pirámide, hay un cambio en la forma de enterrar al rey. Anteriormente, las estructuras para el entierro real eran muy visibles. Pero cuando comenzó el Reino Nuevo se ocultaron, se cerraron. Es una manera de proteger mejor el cadáver del rey. La gran cultura que floreció junto al agua se desarrolló en el norte de Irán entre los ríos Tigris y del Éufrates. Mesopotamia, la tierra entre los ríos, la gran parte de la ciencia e ingeniería actual proveniente tanto de Irán como de Egipto. Al inicio de la historia, un pueblo de origen desconocido, los sumerios construyeron murallas para la ciudad y templos de esclavos a sequía que pueden haber sido los primeros logros de la ingeniería del mundo. Los sumerios fueron gradualmente superados por considerable inmigración de nómadas árabes, que pasaron a ser campesinos y moradores de la ciudad. Es aquí donde por primera vez fueron levantados templos y ciudades, donde primero se trabajó el metal, donde apareció la escritura y donde surgieron grandes reinos e imperios. El acadio, hacia el 2400 a.C. Paralelamente, los templos de las ciudades van evolucionando hasta convertirse en figuras escalonados. Uno de los más antiguos y famosos se construyó en Ur, hacia el 2100 a.C. El gran zigurat de Babilonia pudo haber inspirado la descripción bíblica de la Torre de Babel. La edad de oro de Grecia, los constructores de este periodo se llamaba arquitecto, que quería decir había cumplido un periodo de aprendizaje o adiestramiento práctico en los métodos estándar de la construcción benéficos públicos. Ingeniería griega. La antigua Grecia, el origen de la civilización occidental. Durante más de 1000 años, este recio y fascinante pueblo fue el responsable de los hitos tecnológicos más avanzados que jamás hubiera contemplado el mundo. Confluyó toda una nueva generación de pensadores que tenían una motivación para construir, para tratar de entender la naturaleza y para crear nuevas tecnologías. Obras de ingeniería tan asombrosas que los antiguos creían que habían sido construidas por los dioses. Una de las cosas que más nos debería sorprender es cómo se las ingeniaron para levantar piedras de dimensiones tan gigantescas. Estas maravillas de la tecnología fueron impulsadas por líderes cuya ansia por la grandeza congregó a un pueblo y lo elevó a la categoría de imperio. La ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño de las obras permanentes tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Ingeniería romana. Los romanos fueron los mejores de la antigüedad, aplicaron mucho de lo que les había precedido, seguían los patrones de las antiguas sociedades, pero con más perfección, de tal forma que la ingeniería ya estaba más desarrollada e iba evolucionando. Los colosales proyectos de construcción de Roma, coliseos, palacios, calzadas y acueductos, extendidos por 3 continentes, fueron vehículo del poder y las promesas de la civilización más avanzada del mundo. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de esa idea que era Roma.
Pero aunque los romanos dominaran el paisaje con sus enormes proezas arquitectónicas, a la larga se verían impotentes para evitar su propia autodestrucción. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Ingeniería oriental. Dentro de sus grandes realizaciones se encuentra la Gran Muralla China. Es una antigua fortificación construida para proteger el Imperio de China del siglo III a.C. de los ataques de nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían habilidades para fabricar un buen acero. Desde los tiempos de los romanos y durante 2 siglos, la capital mundial de la ciencia fue Hundiskapur, India. Era un imperio a una escala que nunca había sido igualada. Misterioso, violento en extremo e infinitamente creativo. Solo un imperio ha sobrevivido durante 4000 años. China. Emperadores todopoderosos movilizaron inmensos ejércitos de campesinos para crear proezas de ingeniería sin paralelo en la historia humana. Una tumba dorada con ríos de mercurio fluyendo. Es difícil creer que algo así pueda ser solo producto del trabajo humano. Durante el renacimiento de los ingenieros nuevamente fueron miembros de una profesión respetada. Ingeniería europea. En el periodo medieval se empleaban armaduras para soportar los techos, que eran burdas y con frecuencia aumentaba el peso del edificio y no ayudaba a su resistencia. Los edificios públicos, especialmente las iglesias, tenían fama de desplomarse sobre los confiados visitantes debido a que no se comprendía bien el diseño de las armaduras. Tras años de oscuridad, Italia devolvió la luz al mundo. Emergió de la nube devastadora de la peste negra y aportó la innovación, el espectáculo y la glorificación del hombre. Fue una explosión de nuevas ideas de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Filippo Brunelleschi era puro ingenio. Creó algunas de las obras arquitectónicas, artísticas y maravillas de la ingeniería que el mundo ha visto jamás. La ingeniería del Renacimiento recupera conocimientos ancestrales. Ningún periodo de la historia de la civilización occidental nos ha dejado tantas genialidades como este. Generaciones de la computadora. Primera generación. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas. Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Segunda generación. Usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Tercera generación. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. Cuarta generación. Fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Quinta generación. Surge la PC tal como la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informático.
Sexta generación. La sexta generación se podría llamar la era de las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. La sexta generación de computadoras está en marcha desde principios de los años 90, los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y lo que se espera lograr en el siglo XXI. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo vectorial con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Primera generación de las computadoras 1944 están construidas con bulbos, se programaban entre tarjetas perforadas. ENIAC 1946. ENVAT 1949. UNIVAC 1951. Segunda generación, las computadoras ya no son de bulbos, ahora son de transmisores más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. Atlas 1956. Burroughs 1963. Tercera generación 1960 se inventa el circuito integrado de microchip y poco después de la invención del microprocesador por Intel 1964 IBM produce la primera PC. IBM 360 1964. MS-2 década de los 70. Disquete magnético. Videojuego 1979. Mac 1981. Laptop 1981. Celular 1983. PC 1985. 1985 Windows 1.1. 1987 Windows 2.1. 1990 Windows 3.1. 1993 Windows 3.11. Disco compacto. 1995 iMac Print PC para internet. PC 1995. Laptop 1996. Windows 95. Windows 98. Windows 2000. 2001 Windows Me. Celular 1999. 2001 iPod. PC 2002. 2002 Windows XP. Celular 2003. Memoria USB. PC 2006. 2007 Windows Vista. Mac G5 2007. Laptop 2007. Celular y iPod 2007. Quinta generación, la supercomputadora utilizada por la milicia central de investigación, memoria RAM de alrededor de 3000 GB y memoria de almacenamiento de varios terabytes. RAID T3D. IBM Genie, la más poderosa del mundo. Genie. Evolución de la computadora. El trabajo en equipo ha sido un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y cultural para la humanidad.